Hola, quiero hablaros de algunos aspectos interesantes para mí en PNL. Este es el lema que me dijeron para hablar. Habla de algo que te guste mucho en PNL. Pues así es, a mí me gusta mucho dentro de la PNL el tema de la reimpronta. Para esto quiero situar, contextualizar primero de dónde viene este interés y de dónde viene incluso la propia técnica, la propia experiencia de la impronta. Bueno, os sitúo en una situación extraña. Hyde Park, Londres, un señor andando por la hierba a cuatro patas. Situación realmente extraña. Más extraña todavía si consideramos que detrás del hombre van unos patitos. Realmente extraño. Podríamos dudar de la salud mental de aquel señor. Bueno, resulta que ese señor, andando el tiempo, fue el premio Nobel Konrad Lorenz. ¿Qué sucedía? Que Konrad Lorenz descubrió el fenómeno de la impronta, cómo aquellos patitos al nacer, al eclosionar, descubrían algo que se movía, concretamente eran las botas de Konrad Lorenz, y a partir de ahí las tomaban como si fuera la madre, digamos, pata, y seguían detrás de él. De manera que descubrió un fenómeno sorprendente o muy notable, el de que un solo estímulo en ciertos momentos de sensibilidad sensorial, por así decirlo, pueden instalar una conducta, pueden llevar a que se conduzca una persona, en este momento un animal, de una manera muy determinada en el futuro. Importante descubrimiento. Premio Nobel, nada menos. Bien, a continuación, otro personaje interesante, Timothy Leary, norteamericano, psicólogo, que conoció a nuestro también conocido en el mundo de la PNL, Robert Dilts, ¿no? Entonces Robert Dilts y Timothy Leary pues, se encontraron para poder ayudarse mutuamente. Voy a resumirlo ahora. Intercambiaron sus ideas de manera que concretamente Timothy Leary le dijo a Robert Dilts: ¿puede ser que el fenómeno de la impronta funcione con los humanos, con los seres humanos? Lo investigaron, efectivamente. Existía el fenómeno de la impronta en los seres humanos. Bien, interesante. Y ahora, siguiente importante, tal vez más importante pregunta todavía. ¿Y qué hacemos si estamos improntados? Es decir, si tenemos grabaciones de aspectos que tal vez no nos convengan, incluso de conductas, de reacciones automáticas que no nos vienen bien. Si estamos improntados, porque estuviéramos sensibles a ciertos estímulos, a ciertas interacciones, y se nos quedan grabadas, por así decirlo, para siempre, pues mal negocio, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede hacer? Es la pregunta que quedaba en el aire entonces. Es la pregunta que se plantearon Timothy Leary y Robert Dilts. Pues desearíamos que la respuesta fuera así, ¿verdad? Pues es buena noticia porque efectivamente la respuesta es sí. Se puede reprogramar lo programado, se puede regrabar lo grabado, se puede reimprontar. Bueno, pues es la técnica que desarrolló Robert Dilts y que, bueno, pues yo la verdad disfruto haciendo, porque el mero hecho de acompañar en esa experiencia a una persona, o yo mismo cuando la he recibido, pues es muy estimulante, muy bonito, digamos, ¿no? Y además los resultados son, bueno, a veces impactantes incluso, positivos. Bueno, pues quiero contar, de hecho, tres casos que recuerdo, dos realizados por mí y otro por mi compañera, Susana Matías, que ilustran cómo se puede trabajar con la impronta, bueno, por lo menos algunos aspectos, y especialmente nos permitirían reflexionar un poquito más allá de la experiencia, de la técnica en sí. Nos permitirían, bueno, entroncar la PNL con aspectos importantes dentro del cambio personal, de la psicología, ¿no? Bueno, entonces, el primer caso. Al primer caso le vamos a llamar M, María, por ejemplo. Bueno, una mujer alrededor de 45 años, con un historial de
relación conflictiva con su madre. Bueno, estamos en el curso, bueno, el segundo curso, por así decirlo, el del máster en PNL, de consolidación del practitioner, y hacia el final pues realizamos la técnica, creo que fue en aquel caso el último día del curso, de manera que ese día se vuelve para su casa, bueno, se vuelve para su zona, y antes de ir a su casa pasa por la de su madre a visitarle. Bueno, resulta que nada más verse y tras intercambiar unas pocas palabras, la madre se retira unos minutos, vuelve y le entrega un camisón. Y le dice además, este es el camisón de boda, de mi noche de bodas. Y bueno, pues María se queda muy sorprendida, porque de alguna manera simbólicamente su madre, con la que tenía un conflicto, como digo, largo, de alguna manera es como si no le estuviera reconociendo hasta entonces como una mujer como debería ser. No se parecía, digamos, por así decirlo, a la madre, entonces no se sentía bendecida por la madre en ese sentido, ¿no? Y bueno, en ese sentido, con el camisón, digamos, le estaba de alguna forma diciendo, pues ese símbolo de ser mujer, que por lo menos en aquellos tiempos existía, pues se lo transmitía a ella, ¿no? Como diciendo, bueno, tú también eres mujer, también puedes hacer uso de este camisón. Bueno, pues bueno, se quedó muy sorprendida María, ¿no? Porque, bueno, y fue el comienzo de una relación diferente con su madre, porque claro, el orden, y aquí es donde yo quiero ilustrar decir, las propiedades que se derivan de esta técnica, digamos, de esta experiencia del reimprinting. Lo que se puede deducir de esta situación, de lo que sucedió, es que algo que cambió en ella primero, en María, nada más llegar en unos pocos minutos de intercambio, permitió emitir hacia la madre otra manera de estar. Deduzco yo, digamos, ¿no? De manera que esa forma de estar le llegó a la madre, bueno, de alguna manera, suponiendo también yo desde aquí, desde la lectura mental, sintió otra manera de ver o de relacionarse con su hija por la propia actitud que ella estaba mostrándole ahora, ¿no? Nueva. De manera que, bueno, fue coherente, fue congruente la madre con esta nueva manera de verle o de relacionarse que está abriéndose entre ellas, pues con ese regalo tan simbólico, ¿no? Es decir, con eso quería resaltar esta ley o este principio, este efecto, que puede ser muy interesante. Podemos trabajar individualmente con una persona y generar una onda sistémica, es decir, en el entorno, de manera que la relación también pueda cambiar, nada menos que con una persona de referencia, como puede ser en este caso, por ejemplo, la madre, ¿no? Que por cierto es típico que se trabaje en la reimpronta, ¿no? Relación con las figuras de apego principales. Bueno, pues esto es lo que pasó con M. Interesante desde mi punto de vista y sorprendente como, bueno, como un cambio en uno puede aumentar mucho la probabilidad de que se produzcan cambios en las personas importantes de alrededor a la vez. Bien. Bueno, tenemos otro caso, con un matiz también, por así decirlo, técnico diferente en cómo lo aplicamos. En este caso se trata de, vamos a llamarle Sarai. Sarai, una persona, bueno, que también estando en el curso, pues nos hablaba de su relación, bueno, también mejorable, vamos a decir, con su padre. Se trabajó con la reimpronta, es decir, se buscó la impronta, se buscó la grabación que estaba en ella misma, su forma de reaccionar intensamente, demasiado intensamente muchas veces ante pequeños estímulos. Es típica clave que muestra que hay una impronta detrás. Es decir, hay un pequeño estímulo y la reacción de la persona es muy desproporcionada respecto al estímulo, respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, entonces se detectó la impronta, se trabajó, pero lo interesante de este caso, que es lo que quería subrayar, es que se trabajó de una manera hablada, es decir, en una conversación. Lo resalto porque quienes hayáis hecho PNL o empecéis a trabajar con ella, sabréis que hay, bueno, unos ciertos rituales, por así decirlo, ciertos movimientos técnicos de ponerse en un lado, en el lugar de otra persona, mirarlo desde una distancia, en fin, sentirlo desde uno, en fin, hay
diferentes maneras de trabajarlo, pues de manejar el espacio para aumentar la probabilidad de que haya conciencia, de que haya vivencias profundas, realmente sentidas en ese momento. Bueno, pues en ese caso no se realizó ninguno de esos movimientos típicos de la PNL, sino porque por situaciones que convenían en ese momento se desarrollaron de una manera hablada, como una conversación en la que cada una de las preguntas y experiencias que se mencionaban ayudaban a que la persona estuviera viviendo esas experiencias, esas reacciones en ese momento y también respecto al pasado. Bueno, el caso es que una vez llegado a detectar la impronta, se pudo reimprontar. Bueno, por resumirlo brevemente, la clave de la reimpronta es que accedas a nuevos estados positivos, que te cargues de recursos allá donde antes te sentías teniendo que reaccionar de esa manera desproporcionada, precisamente porque no los tienes, no cuentas con esos recursos personales, esas capacidades, esos estados valiosos. Entonces, bueno, pues eso es lo que sucedió, es decir, se organizó y se consiguió reimprontar en una conversación, digamos, tranquila o agradable, ¿no? Donde la persona pudo profundizar, entrar en conexión con sus vivencias y reorganizarlas por dentro. Bueno, esto exige también, habría que decirlo, un cierto estado de receptividad hacia adentro, es decir, un cierto estado de trance, de relajación mientras vas hacia adentro. Bueno, en este punto quería entonces resaltar este aspecto, que si podemos hacerlo con palabras en lugar de con hechos, es decir, con movimientos, etcétera, típico de la PNL, quiere decir que lo importante de la técnica o de la experiencia no es esos pasos concretos que se dicen, sino de alguna manera la historia que hay detrás, la estructura de pasos que hay detrás. Estos son los puntos por los que cortamente en PNL nos cuesta, a las personas que no tienen ni idea de PNL, nos cuesta explicarles cuando ellos saben que se producen cambios. Han oído, los compañeros, los familiares han pasado que han cambiado y les preguntan, pero exactamente qué hacéis ahí en PNL? Pues, entonces, no es fácil explicarles por qué la PNL, es lo que quería decir ahora resaltando, la PNL trabaja con procesos, es decir, con la estructura de cómo se viven las cosas, con la historia, con el cuento que nos contamos detrás. Ese cuento se puede hacer también de otra manera hablada, y bueno, esa es la forma en la que se hizo en este caso. Bueno, entonces quiero ir entonces al tercer ejemplo, que es el de Toñi. Con Toñi sucedió también hacia el final del practitioner que justo cuando hicimos la demostración, luego había que trabajar practicando, aplicando lo que se había visto en la demostración, pues entre las personas asistentes, entre las alumnas y alumnos. Bueno, y sucedió que en ese momento, pues que ya estaban el resto de alumnos trabajando, pues veo que Toñi se aleja y no lo está aplicando. Entonces, bueno, me acerco a hablar y me dice que se va a ir del curso. Bueno, me sorprende, empieza a explicar, parece ser que ha habido un conflicto desde la noche anterior, porque efectivamente estábamos haciendo el curso de convivencia, y el conflicto con la alumna ha llevado a que hoy, por la mañana, digamos, haya vuelto a reproducir, y entonces pues no le parece soportable esa situación y decide abandonar el curso justo cuando estaba a punto de acabarse. Me parece una muy mala noticia, bueno, porque distorsiona el curso en general, pero también porque ella se iba a perder en aprovechar la reimpronta, la impronta, que es una de las técnicas, como ya os he dicho al principio, favorita mía, que más beneficios aporta a las personas que hacen el curso. Bueno, entonces me doy cuenta en ese momento que estoy conversando con ella que Toñi en realidad me está hablando de una impronta, es decir, que está reaccionando de esa manera desmesurada al hecho de que, bueno, la otra compañera de curso pues, le había hecho una serie de comentarios sobre su persona. Entonces, bueno, pues como me doy cuenta de que hay una impronta, digo, pues bueno, pues esta es la ocasión de trabajar esa impronta y que también se pueda beneficiar. Y en lugar, digamos, de decirle, ahora ponte para aquí, mira para allá, camina hacia atrás, que bueno, son pequeñas herramientas que utilizamos para que la impronta funcione de una manera, bueno,
adecuada, pues realicé los mismos pasos, pero llevado de la conversación, ¿no? Claro, porque esta reacción que has tenido seguramente no es la primera vez que la has tenido y, bueno, en fin, ¿dónde la notas en el cuerpo? En fin, cosas que son útiles también. Y conversando, pues efectivamente llegamos a detectar, bueno, dónde estaba esa grabación, cómo era, cómo se activaba. Pudimos acceder también a los recursos que le vendrían muy bien en esos momentos para reaccionar mejor. Los instalamos, por así decirlo, los reorganizamos y, bueno, pues volvió, digamos, con otras alternativas instaladas o, digamos, accesibles para esa misma situación donde antes saltaba, de esa forma desmesurada o poco práctica, también para ella. Bueno, entonces, aquí también quería entonces mencionar que efectivamente también se puede trabajar de esa forma conversacional, no típica, y eso también ilustra que lo importante es ese relato previo, y también ilustra otro aspecto que me gusta mencionar en PNL, y es el de que se puede trabajar incluso inadvertidamente. Bueno, en aquel caso, porque era un curso, digamos, teníamos todos permiso para influirnos para bien, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, incluso en la vida real es un aspecto que a nosotros nos gusta mucho destacar. Todas las personas tenemos la responsabilidad de influir bien. Primero, no podemos dejar de influir. Cualquier cosa que decimos a la panadera, a un compañero de trabajo, en la familia, le puede influir de una manera u otra. Y yo diría que entonces, si necesariamente influimos con todo lo que hacemos y no hacemos, tendríamos que tomar la responsabilidad de influir bien. Entonces, en cualquier conversación podría ser interesante tener conciencia de cómo estamos influyendo para que fuera, bueno, beneficioso para los demás y para la relación, cada intervención que hiciéramos, ¿no? Bueno, con esto quiero acabar esta breve, bueno, reflexión o este relato de algunos casos en los que la impronta nos ha resultado beneficiosa, y podría valer para concluir con, con las reflexiones de que esa responsabilidad de influir bien mejorará nuestra vida y la de los demás. Esa posibilidad de influir bien se puede aprender. Eso igual es el punto clave, que muchas personas no se creen que se puede aprender a funcionar mejor, a ayudar, o a hablar mejor, o a comunicarse mejor, o a sentirse mejor. La última reflexión que me gustaría entonces resaltar es la de que los cambios que haces tú internamente no se pueden dejar de emitir, digamos, no se pueden disimular. Llegan a los demás y los demás se dan cuenta, y también es muy probable que puedan acabar cambiando su relación hacia ti. Es decir, se puede influir, se puede cambiar la relación de los demás. Ahora bien, es práctico y razonable que empiece por mí mismo. O al menos esa es una vía que funciona, como con el tema de la reimpronta ilustrado en algunos casos. Gracias por vuestra atención.